Hola iglesia, ¿cómo están? En verdad han sido 2 días y medio súper lindos. Nos hemos podido alimentar de muchos de los mejores mentes y grandes hombres y mujeres de Dios del continente. Pero esto no se acaba y quisiera antes de comenzar estos últimos segmentos de la conferencia, de la convención, que todavía prepares tu apetito porque viene más. Mantente hambriento, porque Dios te va a dar más. Quisiera comenzar mi charla poniendo este tiempo una vez más en manos de Dios. Hoy, Espíritu Santo, te damos la bienvenida una vez más aquí. Te doy la bienvenida a esta charla. Te pido que mientras yo hable, que tú toques a las personas. Te pido que mientras yo diga palabras, que tú también dices las palabras, que estés enseñando y tocando corazones. Si hay que sanar cuerpos, que estés sanando cuerpos, que nadie esté ni adolorido ni enfermo, Padre. Hoy te damos permiso de sanar cada vida por dentro y por fuera, y te pido que tú unges con poder esta charla. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, mientras estuve pensando y preparando esta charla, me puse a pensar, yo como cristiana, no sé si quiero decir antigua, pero sí alguien que tiene muchos años en mi caminar con Dios, me he dado cuenta de que en este caminar, en este viaje junto a Jesús, muchas veces vamos a estar en lugares altos y lugares bajos. Vamos a pasar por montes, por victorias, donde todo nos va bien, donde vemos la respuesta inmediata de nuestras oraciones, donde vemos la familia acercarse a Dios. Pero también vamos a pasar por valles, donde puede ser que sentimos lejos de Dios, o sentimos que Dios no escucha nuestra oración, o simplemente sentimos confundidos, o tristes, o perdidos. Pero quisiera recordarles algo hoy. Esta charla se llama ¿Cómo profundizar mi relación con Dios? Y en estos momentos bajos, cuando puedes sentir tristeza o hasta depresión, donde puedes sentir que Dios no te escucha o no te ama o esté lejos de ti, quisiera primeramente recordarte algo. Hay que recordar cuánto nos ama Dios. El amor de Dios no es algo de un día, no es que Él nos ame más cuando todo va bien, no es que su amor va menguando o va subiendo mientras nuestra vida también va en los cambios. El amor de Dios es incondicional. Eso quiere decir que no es que te ame menos en tus días bajos o te ame más cuando vives una vida de victoria. No quiere decir que después de que te equivocas o caes, Él quite su amor, o cuando está todo bien te ame más. Porque no hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame más o Dios te ame menos. Quisiera que me acompañen en leer este pasaje. En Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 de la NBI, que dice: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso nos significa que Dios te ama de la misma manera en tus mejores días y en tus peores días. Eso significa que aún los días en que has caído o te has equivocado, el amor de Dios sigue siendo lo mismo. Eso quiere decir que cuando sentimos lejos de Dios o sentimos que Dios no escucha, eso no es verdad. Mira, la palabra dice que el corazón es más engañoso, más que cualquier cosa. Y qué interesante, a veces nuestro corazón va a sentir lejos de Dios, va a sentir que Dios no nos ama o no nos escucha, pero eso no es la verdad sobre tu vida. La verdad sobre nuestra vida es lo que dice la palabra, no lo que sentimos. Y la verdad que debería definir nuestra vida es ese amor incondicional de Dios.
Eso debe ser la verdad sobre la cual construimos el resto de nuestra vida y los demás pensamientos. Y los días que sentimos lejos de Dios, los días que no sentimos su amor, los días que tenemos emociones negativas muy fuertes, quiero que recuerdas cuánto Dios te ama. Quiero que recuerdas, el amor de Dios no ha cambiado por ti. Hoy día, aunque te sientes triste, Dios no te ama menos. Dios te ama tanto como siempre. Cuando entendemos ese amor incondicional de Dios, eso nos debería llevar de paz y tranquilidad. Hoy en día, una palabra que se escucha bastante es la ansiedad. Yo creo que sobre todo en esta pandemia, muchas veces el temor o la ansiedad ha querido tocar la puerta de nuestro corazón o atacar nuestra mente. Pero ahí cuando escuches esa voz de la ansiedad o esa voz de temor, quiero que recuerdes, Dios me ama. Dios está conmigo. Si me equivoqué, ahora voy a ver cómo lo arreglo, pero Dios me sigue amando. De hecho, hay momentos también cuando sí nos equivocamos y sí pequemos. Y entonces no es solamente una emoción, sino a veces es el mismo Espíritu Santo que nos redarguye. Y en ese momento lo que deberíamos hacer es confesar el pecado. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si te sientes mal porque has hecho algo y por más que pides perdón a Dios una y otra vez, el enemigo te haga recordar, quiero animarte a que te acerques a tu líder de grupo, a un buen amigo cristiano, tal vez tu pastor de sede, si eres joven, a tus papás si son cristianos, y confieses tu pecado. Inclusive puede haber que tenemos una lucha. Puede ser que ni siquiera hayas caído, pero estás luchando los pensamientos. Te quiero animar a que confieses este problema, confieses esta lucha a alguien para que ellos puedan orar por ti. Ahora la confesión es algo poderoso. Porque al confesar el pecado, traemos lo que estaba escondido, lo traemos a la luz. Y siempre cuando tomamos algo que el diablo ha estado haciendo en nuestra vida, sea un argumento, sea una mentira o sea aún un pecado, al traerlo a la luz, quebramos su poder sobre nuestras vidas. Nos ayuda muchísimo en la lucha. Ya cuando vuelves a tu vida, esa mentira, ese argumento, ese pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Yo recuerdo de joven y a lo largo de mi vida, siempre que he sentido que no he podido salir o sacudirme de algo, al confesar, ha traído un alivio a mi alma. Así que los quiero animar. Ahora no es que hay que confesar cada cosita que uno hace a las personas, pero sí a Dios. Yo creo que confesar tus pecados cada mañana cuando ores o cada vez que oras es un hábito muy saludable para siempre mantenerte limpio delante de Dios. Así que una vez que aceptamos el amor de Dios, una vez que pedimos perdón y aceptamos el perdón de Dios, si queremos seguir profundizando en nuestra relación con Dios, quiero animarte a que cambies de apetito. A que cambies de apetito. ¿Qué quiero decir con cambiar de apetito? Nuestros cuerpos y nuestros espíritus son similares en el sentido de que si yo siempre me alimento de lo mismo, por ejemplo, paso por un McDonald's o algún Bembos y veo un gran letrero diciendo con una hamburguesa y papas fritas, me va a provocar porque esto es lo que usualmente yo me alimento. De lo que yo me alimento, mi apetito pide más. Pero si yo decido cambiar y más bien estoy acostumbrado a comer verduras, ensaladas, pollo a la plancha, sopitas, cuando veo eso me va a llamar la atención. El papas fritas no me van a llamar la atención. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si yo me enfoco en Netflix, si cada segundo libre estoy jugando un juego en el internet o estoy conversando con amigos o si estoy viendo video tras video de YouTube por horas, me estoy alimentando y esto es mi apetito. Pero si yo tomo mis momentos libres y yo soy intencional en buscar de Dios en estos momentos, si yo cambio de apetito, me comienzo a llenar de charlas, me comienzo a llenar de la palabra. Recuerda, la palabra dice
que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Mi apetito va a ir creciendo y pidiendo cada vez más de lo bueno. Yo creo que como cristianos nunca deberíamos llegar al nivel que decir, oye, ya escuché todo, yo ya cursé escuela de liderazgo, yo ya me la sé todo, ahora sí puedo ponerme a ver todo. Y aunque no estoy en contra del cine, a mí me encantan las películas, algunas series, pero yo trabajo de forma intencional mi hambre. Trato, aparte de mi lectura bíblica, de hacer otras cosas para que el hambre espiritual que yo tengo no se apague. Hace 2 meses yo tengo una máquina de lavaplatos. Yo sé, puede sonar un lujo. Por años, estando casada, mi sueño no era ninguna cartera de lujo, ningún zapato de marca. Yo quería mi máquina de lavaplatos para guardar mis manitos. Bueno, yo conseguí mi máquina, lo usaba siempre, pero hace 2 meses se me logró. Y cuando llamé a la compañía para que me manden un técnico, decían ya de acá a 1 mes te vamos a mandar técnico. Así que estuve 1 mes quedándome hasta tarde en mi cocina lavando mis platos. Y decidí que no hacía tiempo muerta. Y comencé a escuchar charlas de una antigua pastora que se llama Catherine Kuhlman por las noches mientras yo lavaba mis platos. Y mira, hermanos, me comenzó a llenar esta cocina de la presencia. Yo lloraba mientras yo escobillaba esas sartenes y esas ollas, y mi hambre fue despertado. Luego en ese mismo mes, porque tengo familia grande, hubieron muchos platos, pude seguir todo un curso de otro pastor que tenía unos 20 videos en internet, pero porque había en mí hambre, y mientras más escuchaba, más crecía mi hambre. Yo sé que si tenemos muchos años en el Señor o un pocos años, si dejamos de buscar de Dios, si dejamos en nuestros libros a seguir avanzando en nuestro caminar, no es que quedamos donde estamos, nos vamos en retroceso. Pero la palabra dice que la vida de los cristianos debería ser como la luz de la aurora, que siempre va en ¿qué cosa? Va en aumento. Dios desea que nuestro hambre, que nuestra relación con Él siempre vaya en aumento. Que cada vez, que cada año nuestras raíces sean más profundas en Dios. Que cada vez que predicamos haya más unción y respaldo de parte de Dios. Si eres un líder de grupo, no te conformes con tu nivel de predicación. Sigue buscando cómo puedes hablar mejor, cómo puedes preparar tu mensaje mejor, cómo puedes mejorarte como líder en los consejos. Sigue un curso de consejería o sigue un curso de predicación, pero busque siempre crecer y mejorar, porque Dios nos llama a hacerlo. Lo siguiente que podemos hacer para profundizar nuestra relación con Dios es practicar la obediencia. Practicar la obediencia. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces hay el pensamiento, quien más lee la Biblia, más santo es. Bueno, primeramente no es que uno pueda ser más santo o menos santo. Somos santos cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Pero no es que crecemos más cuando más leemos necesariamente. No, quien más obedece lo que lee es quien más crece. Entonces, sería mejor que leyeras 2 capítulos y luego quedas meditando o pensando cómo puedo aplicar eso a mi vida, que leer 20 capítulos y no poner en práctica absolutamente nada. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvides cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Qué lindo pasaje, en verdad. En otras palabras, no ayuda de nada leer sin poner en práctica. Así que siempre que vas a leer tu Biblia, que debería ser a diario, hay que leer este pasaje o ese capítulo o 2 capítulos, luego parar y decir:
Ahora, ¿cómo voy a poner esto en práctica? De hecho, te quiero animar a que eso sea una oración. Termines de leer un pasaje que tal vez te confrontó y pides a Dios o al Espíritu Santo. Decirme, por favor. Por ejemplo, si lees el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay que luego cerrar los ojos y decir, Dios, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Enseña quién es mi prójimo, a quién esta semana yo puedo demostrar amor. Enséñame esta semana cómo puedo yo poner en práctica. O enséñame la cara de alguien o el nombre de alguien que tú quisieras que yo demuestre tu amor en esta semana. Y luego obedece esa guía del Espíritu Santo. Y mira, va a ser mejor que lees poco, pero ese poco siempre haces algo que leer mucho y no hacer nada. Cuando practicamos la obediencia, cuando practicamos eso de cerrar los ojos, pedir que Dios nos guíe, luego obedecemos ese sentir, cada vez ese sentir en tu vida se va a poner más fuerte. Cada vez vas a poder distinguir con claridad cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. De hecho, siempre cuando oramos también hay que tomar un tiempo de orar y luego también de escuchar. Vamos a encontrar muchos pasajes donde, por ejemplo, en Salmos, cuando David dice que mis palabras sean pocas. Si uno está delante de un rey, hay que saber, sí, voy a orar por las personas, o lo cual ya les dije que voy a orar. Voy a orar por mi familia, voy a orar por mis discípulos, voy a orar por este problema, pero luego voy a tomar un tiempo en pedir que Dios me hable, que Él me dé algún sentir, alguna idea y luego voy a poner en práctica lo que Él me dice. Cuando leo la Biblia, las Escrituras, lo mismo. Si leo un mandamiento, voy a preguntarle a Dios, entonces, ¿cómo yo puedo poner en práctica esto hoy o esta semana? No simplemente seguir leyendo y que entre por un oído y sale por el otro. Tenemos que leerlo y que comience a ser parte de nosotros. Mira, mientras más obedecemos esta guía de Dios, del Espíritu Santo, más fuerte lo vamos a sentir. Pero de la misma manera que va fortaleciendo con la obediencia, también va debilitándose con la desobediencia. Entonces, por ejemplo, lees la palabra, lees un capítulo, Éxodo 20, los 10 mandamientos, y luego no pones absolutamente nada en práctica. No permites que Dios te hable. No aplicas eso a tu vida. Cada vez el sentir de Dios va a ser más leve y más difícil de distinguir en tu vida. Así que si queremos acercarnos a Dios, profundizar nuestra relación con Dios, tenemos que permitir que Él nos hable. Hay que permitir que también nos redarguye. Tal vez mientras yo hablaba de la confesión de pecados, Él trajo a memoria algo o alguien a lo cual deberías o pedir perdón o confesar un pecado. Puede ser que el mes pasado o la semana pasada dijiste una palabra brusca y ofendiste a alguien. Mire, no pierdas nada yendo de la persona y pidiendo perdón. Si Dios te lo está pidiendo y lo haces, cada vez vas a escuchar la voz de Dios con más claridad. Y si Dios es la prioridad de nuestra vida, no nuestro ego, no lo que los otros piensen de nosotros, sino nuestra relación con Dios. Si Él es nuestra prioridad, entonces no debería haber nada demasiado grande ni demasiado difícil que Dios nos pide que hagamos. Otro ejemplo, hemos estado escuchando charlas ya por los últimos 2 días. Tal vez el pastor Corson o el pastor Speaker, escuchaste algo que te confrontó, pero luego no hiciste nada al respecto. Quisiera que en el break que viene, tomes un momento, revisas tus notas y pides a Dios, Dios, de todo esto, ¿qué puedo yo poner en práctica? De lo que has hablado, de lo que yo he recibido, ¿cómo yo puedo comenzar a practicar estos principios? Porque lo que nos ayuda a crecer no es tan solo el oír, es el practicar, es el obedecer. Amén. Sé que aquí no están físicamente conmigo, pero los que están en sus casas, espero que me estén escuchando y que tomen el momento. Que no sea esta gran convención solamente un momento muy bonito de emoción, sino que realmente transforma nuestras vidas y nuestras mentes. Y lo va a poder hacer siempre y cuando tú y yo somos obedientes a la palabra que recibimos.
Y un último consejo para profundizar tu relación con Dios es meditar en la palabra de Dios. Ahora yo sé esa palabra meditación o meditar, algunos pueden decir, pastora, creo que eso no es de Dios, no es cristiano. Y me da mucha pena que últimamente esa palabra meditación ha agarrado en un contexto de la nueva era donde en las religiones del Oriente se ha mezclado con el ateísmo y han querido tomar ese principio de Dios y torcerlo. Y aunque sí existe una meditación allá afuera en el mundo, la meditación bíblica es muy diferente y lo vamos a ver hoy día. Aunque vemos esta palabra una y otra vez en las Escrituras, vamos a leer este primer pasaje donde sale la idea y la palabra meditación en la Biblia. Y ojo, son palabras del mismo Dios. Este pasaje que voy a leer es de Josué. Es cuando Moisés ha muerto y Dios ha levantado a Josué. Y antes que Josué sale a comenzar su vida, su liderazgo, Dios le da una serie de mandamientos. Y uno de ellos le encontramos en Josué capítulo 1, verso 8. Voy a leer Reina Valera, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Esas son palabras del mismo Dios. Él le mandó a Josué a meditar, no en algún momento, sino en todo momento de la palabra. En otras palabras, lo mandó a llevar sus pensamientos, no en cualquier cosa, sino a meditar en la palabra, en versículos, en pasajes, en frases. Yo he puesto esto en práctica un buen tiempo y le digo, a mí me ha ayudado mucho. Por ejemplo, la semana pasada leí mis 2 capítulos y voy ahorita por números y leí esta parte donde Dios le dice a Moisés: por en cuanto rebelaste contra mí en el desierto de Sin, tú y tu hermano no entrarás en la tierra prometida, sino que vas a mirarlo desde ese monte y te vas a morir. Y luego, qué interesante, Moisés responde: bueno, Dios, por favor, levanta a Josué como por el pueblo, que sea un líder para que la gente no quede como ovejas sin pastor. Al leer el pasaje dice: wow, qué interesante. Moisés pensó en la transición, pero luego de cerrar mi Biblia, cerré también mis ojos y me puse a meditar en este pasaje. Y siento que siempre me pongo a meditar, que es pensar profundamente en el pasaje. Siento que Dios me reveló algo más profundo. Yo dije, wow, mira cuántas veces Moisés dijo al pueblo, cuando Dios dijo: ustedes se van a morir en este desierto, o ustedes de una vez les voy a acabar. Y Moisés siempre intercedió por el pueblo y logró cambiar la opinión de Dios. Pero qué interesante, cuando lo mismo sucede con él, él no se defiende a sí mismo, no se pone a interceder por sí mismo, solo sigue intercediendo por el pueblo. ¡Qué gran hombre de Dios! Pero eso lo logré ver al volver a pensar en el pasaje. Meditar es darle vuelta en tu mente el pasaje. Meditar en la nueva era es vaciarte de ti mismo, enfocar en un punto o algo. Pero eso no es meditación cristiana. La meditación bíblica es tomar un versículo o un pasaje y lentamente darle vuelta, pidiendo que Dios te revele más su palabra. Muchas veces, cuando yo estoy predicando y puedo sacar detalles de los pasajes, es porque no simplemente los leí rapidito, sino que después de leerlos lentamente, les di vuelta en mi mente y en mi espíritu, pidiendo que Dios me acompañe en esa lectura, pidiendo que me siga revelando su palabra. Así que meditar en la palabra es eso. No es tan solo leer superficialmente un pasaje bíblico, es darle vuelta en tu mente. Otro pastor, hablando de la meditación, dijo que puedes sacar un versículo. Por ejemplo, Josué, ese pasaje creo que es Josué 10, 23 o 28, donde dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y él decía, bueno, tomas palabra por palabra y le pones énfasis. Luego
lees otra vez y pones énfasis en el segundo palabra. Y cada vez va a ir cambiando un poco el significado y vas entendiendo mejor. Por ejemplo, yo puedo decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Luego vuelvo a leer diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Luego yo y mi casa serviremos. Luego yo y mi casa serviremos al Señor. Luego yo y mi casa serviremos al Señor. Y si no, cómo va cambiando en connotación y vas profundizando en el pasaje. Dios pide una y otra vez que meditamos en su palabra. De hecho, la palabra meditar en la Biblia, donde más sale, es el libro de Salmos. Lo vemos una y otra vez en Salmos, donde David repite una y otra vez, medito en tu palabra de noche y día. No cierro mis ojos porque medito en tus preceptos, en tus mandamientos. Qué interesante que la persona más cercana con Dios, con el corazón más conforme al de Dios, entendió este principio. No permitamos porque el mundo toma una idea y lo tergiversa, que entonces votamos todo conjunto. Si Dios nos manda a hacer algo, hay que entender cómo hacerlo. Así que cuando queremos profundizar nuestra relación con Dios, no solamente lee la palabra, sino medita en la palabra. Si hay parte de un pasaje que no entiendes, puedes ver en un diccionario bíblico o orar también. Decir, Dios, revélame por qué esto sucedió de esta manera. ¿Por qué esta persona se murió? ¿Por qué en el pasaje sucede esto? Yo no lo entiendo. Ayúdame a entenderlo. Y mientras le das vuelta, yo sé que el Espíritu Santo te va a acompañar y te va a ayudar a revelar su palabra. Salmo 119 dice lo siguiente. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. David, aunque meditaba, él pedía la ayuda de Dios para meditar y entender más. Miren, no basta con leer la Biblia una vez o dos veces. Esto debería ser un viaje que no acaba. Porque cada vez que volvemos a leer las Escrituras, Dios nos puede seguir revelando más. Porque la Biblia es viva y eficaz. Es como un espejo, porque cada vez cambia lo que ves en él de acuerdo a lo que uno mismo está pasando. Así que no crees que ya llegaste al punto que ya no hay que leer la Biblia a diario. Si has pensado eso, hoy te quiero animar a que vuelves a la lectura bíblica a diario. Y si no tengo tiempo, léete aunque sea unos cuantos versículos y que esto sea algo en tu meditación, en tu corazón y tu mente todo el día. Y sé que lo que leíste te va a servir a ti y las personas que se acercan a ti, porque la Biblia siempre es pan, es agua y es espíritu. Quisiera terminar orando por ustedes. Sé que están en sus casas o en algún lugar, tal vez la casa de un amigo, pero quisiera que cierres tus ojos y si tú deseas profundizar tu relación con Dios hoy, quisiera que en fe, aunque yo no te pueda ver, Dios sí te puede ver, que levantes la mano y permites que yo ore por ti. Hoy, Señor, yo levanto a cada persona que hoy está levantando su mano, que hoy está deseando conocerte más. Y hoy te pido que tú le des el gran regalo del hambre de tu presencia. Si hay personas que ya no tienen hambre porque se llenan de otras cosas, te pido que tú vuelvas a despertar hambre en sus espíritus, que les vuelvas a despertar temprano para buscarte, que vuelvas a poner hambre por tu palabra y por la oración. Te pido, Señor, que tengamos hambre de tu presencia. Que lo que tenemos hasta ahora no nos sacie, sino que cada vez nuestro apetito por ti, por tu presencia, sea mayor. Hoy, Dios, te pido que tú ministres a cada persona donde ellos estén. Te pido que tú toques vidas. Te pido que tú les enseñes que hay siempre más en ti. Nunca podemos llegar al nivel donde no hay nada más que saber, porque tú eres infinito.
El conocimiento tuyo no tiene fin porque tú no tienes ni comienzo ni fin. Te pido, Padre, que tú despiertes hambre en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, oro. Amén y amén. Bueno, espero que esta charla, y si tienes la oportunidad de volverlo a escuchar o volver a ver tus notas, puede ser que hay un día en que te sientes bajo. Recuerde, no es tu sentimiento ni tu emoción lo que dicta la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Busca siempre de Dios y la palabra nos dice que cuando nos acercamos a Él, Él siempre es fiel de acercarnos a nosotros. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos en el gran final. Hasta luego.